Primera semana de este 2022 con números que, decíamos, muestran con contundencia lo que los argentinos hemos considerado la tercera ola de esta pandemia de COVID-19. Y vamos a poner la lupa sobre los números suministrados por el Ministerio de Salud de la provincia de Mendoza con Emiliano. Que una ola, Fernando, es una pared de contagios lo que tuvo Mendoza esta última semana epidemiológica, confirmando la circulación de la variante Omicron y su alto impacto en la cantidad de nuevos positivos, cuando en realidad la cantidad de pacientes internados en los servicios de terapia parece no haberse modificado demasiado de una semana a otra. Ustedes saben que desde noviembre comenzó un leve crecimiento de los contagios, pero que se acentuó en las últimas semanas de diciembre y que ahora ha crecido de forma exponencial. Vamos a ver a continuación el número exacto de contagios en estos últimos 7 días en la provincia de Mendoza. 12.364, con un promedio diario de estos últimos 7 días de 1.766. Sabemos que en estas últimas 2-3 jornadas el número ha estado por encima de esos 1.766 porque comenzaron a verse los contagios que seguramente se han generado durante las fiestas de fin de año, la fiesta del 31. También se notificó el fallecimiento de 4 pacientes, 3 de ellos cargados en el sistema con fechas anteriores. Esto damos cuenta, Fernando, ayer. Hay una persona que murió esta semana en una terapia intensiva de nuestra provincia con un cuadro de coronavirus. No es un detalle menor porque ya nos habíamos olvidado de brindar este tipo de información de nuevos fallecidos, por decirlo de alguna manera, y seguíamos cargando víctimas del coronavirus de semanas o meses anteriores, incluso del año pasado. En el próximo gráfico creo que estás mostrando, Emiliano, nos vas a contar a los mendocinos con claridad meridiana y absoluta de lo que estamos hablando cuando decías estamos escalando una pared, verdaderamente, ahí lo tenemos. Aquí está, fíjate, comenzamos nuestro recorrido durante la segunda mitad del mes de noviembre con apenas 147 casos y poco a poco fuimos creciendo, 535 ya para el mes de diciembre. Después, antes de la Navidad, ya estábamos casi en los 1.000, 911. Saltamos a los 2.788 la semana pasada, terminando el 2021, y en este arranque de 2022, contando también el 31, 12.364 casos. Esto es 4 veces más que la semana anterior. Esto no había pasado nunca y tiene que ver con las nuevas características de la enfermedad a partir de la variante Omicron. Esto no había pasado ni en Mendoza ni en ninguna otra jurisdicción, pero sí se había visto en otros países, en Europa, hace ya algunas semanas. Sabés que no quiero ser atrevido, pero decía COVID-19, qué lejos quedó aquel 19, ¿no? Y cómo ha modificado y mutado la humanidad respecto del impacto de esta pandemia que sigue asolando. Solo en el día de ayer 3 millones de infectados en el mundo registrados. Registrados oficialmente en cada uno de los sistemas de salud del planeta. 3 millones de personas en 24 horas. Seguimos, Emi, vamos. Vamos con los primeros 6 días del mes de enero. Estamos esperando el reporte de este viernes, el parte diario. 11.379 casos. Y fíjate los testeos. En solo 6 días, poco más de 30.000, lo que nos arroja una positividad del 37,4%. Sí, también va creciendo la positividad. Mendoza está por debajo del promedio nacional, que ha superado el 50% hace ya varios días. 57 hoy. Pero nosotros de a poco nos vamos acercando a ese dato. Cada vez son más las personas que se testean, sea el motivo que sea, y que dan resultado positivo. Cerramos tal vez con el dato alentador, y es el de los niveles de ocupación en los servicios de terapia intensiva. Alentador, pero también para prestar mucha atención, porque casi no hubo variación al respecto de la semana anterior, 29,1%. Tal vez el impacto de este volumen de contagios se vea dentro de 7 o de 15 días. Sin embargo, ya por cuarta semana consecutiva estamos allí, cerca del 30% de los niveles de ocupación, en un sistema sanitario que no está saturado, pero que sí está muy cansado después de muchísimos meses de trabajo sin descanso. Pero que además, mirá, Emi, nosotros hacíamos anoche un informe respecto del impacto que tiene esta tercera ola en el ámbito laboral y de la producción. Y ya las alertas se encienden con mucha precisión, con valores del 20% de ausentismo y con un esquema de licencias ya otorgados. Si nosotros creemos que el sistema de salud es muy diferente
a lo que pasa en la actividad privada, estaremos cometiendo una imprudencia notable, porque los trabajadores de la salud son los que más han trabajado en estos últimos años y ya también tenían algún esquema de licencias otorgado. Y también se están contagiando y también se aíslan por contacto estrecho. Por eso que lo que vos mencionás es sumamente importante. Todo va bien, pero cuidado, porque se van a seguir registrando picos de contagios que indudablemente requerirán mayor atención en función del volumen de contagiados. Y en el caso de las niñas, los niños y las adolescentes, Fernando, la situación no es distinta. Ayer anticipamos algo con algunos datos del Hospital Noti. Hoy habló su director y también la directora asistencial con nosotros, confirmando que en los últimos días, escuchá, se duplicaron las consultas en la guardia. ¿Sí? Se duplicaron. Es decir, que pasaron de atender 300, 350 personas, estamos hablando de niños y niñas, y el otro día atendieron a más de 600. Para un mismo día, es decir, en 24 horas más de 600 consultas por guardia. Reiteraron que la tasa de positividad de los testeos que se realizan en ese nosocomio es del orden del 30% casi, un poquito menos. Pero también pidieron a los padres que no acudan a las guardias cuando el cuadro sea leve, que esperen. Y por eso es importante la palabra de los profesionales, que brindaron algunas pautas de alerta para estar muy despiertos respecto de los cuadros en los niños y en las niñas. Ahora 2 semanas atrás aproximadamente teníamos una concurrencia diaria entre 300 y 350 pacientes y en el día de ayer llegamos a atender 650. Nosotros tenemos, según un informe de esta mañana, 8 pacientes internados, de los cuales 2 están en el NEO y los otros están en el SIP, en el Servicio de Internación General, y son pacientes que han ingresado por otras razones, como traumatismo, gastroenteritis, y en el hisopado, ¿no es cierto?, de ingreso resultaron positivos. Se presenta como un catarro de vías aéreas superiores, puede acompañarse de vómitos y pueden haber cuadros gastrointestinales también, es lo más frecuente. Fiebre en las primeras 24 48 horas, pero una fiebre que rara vez supera los 38 grados, así que tampoco es tan alarmante el registro térmico. A menos que la propia mamá o el cuidador los vea al niño, que no lo vea bien o que tenga vómitos incoercibles o que realmente los síntomas persistan más de 5 días, concurran a la guardia o al centro de salud más cercano o a su pediatra de cabecera, porque tenemos todas las posibilidades de consulta en pediatría. Ahí escuchamos claramente, o sea, o le hacemos caso o no le hacemos caso, esto es sencillo. Sí, y hay muchos motivos por los cuales un niño o una niña puede tener fiebre y fiebre alta. Por eso es que hay que atender a los síntomas, a qué es lo que ocurrió en los días previos. Naturalmente, y lo explicamos también ayer, Fer, que si hay convivientes, niños y niñas menores en un domicilio en donde ya hay un caso positivo, es probable que también se puedan contagiar. Y no hace falta un hisopado para confirmar ese diagnóstico, se puede confirmar de otra forma. Claro que sí. Emiliano, seguimos con los números como para ir terminando este primer bloque de números más duros, de números que marcan con claridad absoluta lo que está ocurriendo. Yo me permití hablar de Córdoba, en instantes te voy a hacer un comentario, pero vamos a estos cuadros, por favor. Son los casos nacionales, Fernando, que siguen creciendo y que parecen no tener techo. Se anticipó ya a fin de año que esto iba a ocurrir. 110.533 son los casos positivos en la Argentina en estas últimas 24 horas, donde además se reportó el fallecimiento de 42 pacientes. Hoy se realizaron casi 192.000 testeos, por eso es que la tasa de positividad es del 57,6%. Casi 6 de 10 personas que se testean dan resultado positivo en nuestro país, en donde se confirmaron desde el comienzo de la pandemia más de 6.100.000 contagios. De todos modos, debemos mencionar que siguen siendo escasos los testeos, a pesar de que el número impacta por lo que veníamos atravesando. Hay quienes sostienen que ese número de 110.000 contagiados bien podría o debería multiplicarse por 4 si se realizaran todos los testeos que, por ejemplo, recomienda la Organización Mundial de la Salud como para entender dónde estamos parados. Hay muchos especialistas en términos de epidemiología e infectología y también aquellos que analizan los cuadros estadísticos, que es otra ciencia dentro de esta ciencia, Emiliano, que sostienen que estos 110.000 casos bien podrían multiplicarse al menos por 4 y que son aquellos casos que no quedarán registrados en ningún lado. Vos decías,
subieron, sí, pero en un día subieron 1000 los casos. Vamos a ver el cuadro de evolución de los contagios en la Argentina. Desde el mes de diciembre, para tomar como referencia, hasta este 7 de enero inclusive. Apenas 2.477 casos teníamos en el arranque del mes de diciembre, se duplicaron y fue muchísimo para el 15 de diciembre. Pero fíjate que ya el día 28 eran casi 34.000. Radicalmente todo cambió para el mes de enero, porque el día 4 ya teníamos más de 80.000 contagios y ahora sí comenzaron a crecer a un ritmo diferente. Más lento, sí, es cierto, 95.000 para el día 5 y ahora este 7 de enero, 110.533 contagios fue el reporte en la República Argentina, en donde ya son más de 500.000 las personas infectadas con coronavirus en este momento. A continuación lo vamos a ver. Son los casos activos en la Argentina. Más de 500.000 de ciudadanos hoy están transitando la enfermedad y la cantidad de pacientes internados en terapia alcanza el 37,8% de las camas de los servicios de emergencia en toda la República Argentina. Es un número promedio, pero que también te hemos mostrado en estos últimos días que ha ido creciendo. A ver, veamos, dale. La otra placa. Desde el mes de diciembre, 756, acá. Ya teníamos allí. El día 30 ya teníamos más de 1000. Y hoy estamos en 1.680 pacientes internados en los servicios de terapia intensiva. ¿En dónde? En todas las jurisdicciones de la República Argentina. Hay algunos pequeños pueblos o ciudades que no están todavía en esta tercera ola de contagios. Y esto bien se puede explicar por una cuestión de tránsito. Pero hay otros, como por ejemplo las ciudades de la costa atlántica, Mar del Plata, en donde la tasa de positividad, Fer, ha sido superior al 60%, incluso en estas últimas 2 o 3 jornadas. Bueno, viste cuando charlábamos con la gente de Mar del Plata, tasas superiores al 70%. ¿Hace cuánto? 3 días. Mencionaba el caso de Córdoba. Vos fíjate, entre los hisopados confirmados positivos de ayer a hoy en la Argentina y con volúmenes enormes, de 109.000 casos, de 109.600 a 110.500. Algunos hablan del ejemplo de la provincia de Córdoba, que también comienza a mostrar una desaceleración en el salto de casos diarios. ¿Se entiende? No es que haya menos contagios, no, de ninguna manera. Es que crece cada día menos. Entonces, observando y comparando con otros modelos, por ejemplo, en el Reino Unido, que el impacto fue, como decías vos, Emi, una pared a 90 grados, en apariencia, habrá que esperar los guarismos de la semana que viene, en apariencia esa curva que hacía así, ya no es tan así y el crecimiento es como que se va ralentizando. Eso está pasando en la provincia de Córdoba, lo sabremos dentro de por lo menos 4 o 5 días. Y también se podría repetir el mismo esquema en la provincia de Buenos Aires. Pero todo esto hay que tomarlo con pinzas. Nosotros trasladamos lo que escuchamos de los especialistas. No es una opinión nuestra ni una información que nosotros hayamos arribado por un análisis propio, sino lo que algunos especialistas están observando en el comportamiento de la multiplicación o la duplicación de casos y la cantidad de días que se hacen necesarios para esa duplicación de casos. Algo que hablábamos, ¿te acuerdas, allá en el 2020? Bueno, ya estamos en el 2022. Lo que se espera para las próximas jornadas y semanas es que la meseta de contagios, y esto en base a los modelos, sea mucho más corta que las que ya conocíamos, donde estábamos durante semanas o meses con un nivel más o menos parecido de positivos. Se espera que esta meseta sea más corta, ya que nuestra llegada a esa meseta, nuestro crecimiento, ha sido mucho más rápido. La meseta sería más corta y después, indefectiblemente, van a comenzar a bajar los contagios. Señor, muchas gracias. Nos vemos enseguida. 20 minutos han pasado.